Gracias. Buenos días, chicos, ¿me escuchan bien? Buenos días, profesora. Claro que sí. Sí, maestra. Ok, vamos a comenzar la clase. La clase pasada nos faltó poner unas cositas, puntualizarlas en la clase del triage. Vamos a terminar esa parte. Buenos días. Sí, sobre todo. Ok, terminamos de ver los datos de alarma, datos de vasoespasmo y nos faltó puntualizar el área de signos vitales, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ok, nada más que me abra esta. Ahí está. Ok, nos vamos a ir al formato del triage para terminar y que quede bien claro cómo vamos a determinar el riesgo, que ya dijimos que conforme el riesgo vamos a clasificar y a dar la primera atención a nuestras pacientes. Entonces, vamos aquí, ¿ok? Específicamente en el formato que nos maneja el lineamiento técnico de triage obstétrico, código Mater y equipo de respuesta inmediata obstétrica, tenemos que nos maneja los 3 colores, como lo habíamos visto, ¿sale? Emergencia, urgencia calificada y urgencia no calificada. Recordemos que les dije que no vamos a clasificar a nuestra paciente por el número de parámetros que tengamos, sino por la importancia de los parámetros que tengamos alterados, ¿ok? La primera parte y la más importante es la ficha de identificación de la paciente. Esto en la mayoría de las unidades lo hace el personal de admisión. Cuando no tenemos personal de admisión, lo realizamos en el módulo de valoración inmediata. De acuerdo, vamos a comenzar por el apellido de la paciente, la fecha de atención y la hora. Es muy importante recordar la hora de atención, que no debe de sobrepasar más de 5 minutos de la llegada de la paciente a la unidad. Recordemos que el personal de vigilancia también tiene una libreta en la que en la mayoría de las ocasiones la paciente se registra su llegada, entonces ahí no debemos de tardar más de 5 minutos en atenderla en cuanto la abordamos, ¿ok? Y la fecha de nacimiento, que ya es un parámetro como parte de la acción esencial número 1 para la seguridad del paciente, que es la identificación correcta del paciente, ¿ok? Entonces, en la primera parte tenemos los siguientes parámetros, que es el estado de conciencia, que va a ser visible si mi paciente viene consciente o inconsciente, somnolienta, estuporosa, ¿de acuerdo? Y vamos a marcar aquí la alteración, la hemorragia ya hemos platicado. ¿Qué es lo que quiero puntualizar? Algunas cositas que nos faltaron por tiempo la clase pasada, como son las crisis convulsivas. Anteriormente nos deteníamos un poco en la historia clínica aquí de la paciente. Si en ese momento la paciente no llega convulsionando, no es urgencia. Sin en cambio, es importante que durante la historia clínica, ya una vez en la atención de la paciente en un área segura, como puede ser el área de choque o un módulo Mater, indaguemos un poquito si ha padecido anteriormente crisis convulsivas o padece un estado epiléptico. ¿Por qué? Porque el manejo de medicamentos de crisis epilépticas no es compatible con el embarazo, atraviesan la barrera hematoplacentaria, por ende pudiera haber alguna situación con el producto, ¿de acuerdo? Pero esto en su momento, en el momento de la valoración, solamente si está convulsionando o no está convulsionando, ¿ok? Ya lo demás forma parte de la historia clínica en un área segura. Y es importante, posteriormente de que obtengamos el dato, bueno, pues poner o anotar el manejo que se ha estado dando la paciente, si está controlada, si ha estado con manejo obstétrico para las crisis convulsivas, ¿ok? El estado respiratorio también es muy importante. Actualmente tenemos ya en las unidades, como parte del módulo Mater, un área de atención y valoración para pacientes con sintomatología respiratoria a causa de lo que fue la pandemia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? El algoritmo nos dice que si tenemos en la paciente algún dato sugestivo de dificultad respiratoria, si se cuenta con la prueba en la unidad, se le realice, ¿de acuerdo? Para empezar ahí lo que es la definición operacional para alguna circunstancia asociada a un trastorno respiratorio infectocontagioso como es el COVID. ¿Ok? Si no tenemos ningún dato, se le atiende
Y ya, bueno, la paciente, si se sabe con un estado de caso positivo, simplemente se va a atender de manera sintomatológica, ¿ok? Ya no se le puede negar la atención, simplemente con las medidas pertinentes, como es el uso de una mascarilla, que todas las unidades ya cuentan con el uso de mascarillas para proporcionar a las pacientes. Hasta ahorita yo no he sabido de unidades que no cuenten, y bueno, si no es así, podemos mandar al familiar a que compre una mascarilla para la atención más segura de la paciente. Ya no está tan cerrada la atención en esa situación, ¿ok? Se le da la atención completamente normal. La coloración de la piel, obviamente, bueno, si la paciente está cianótica, acompañada con algún estado respiratorio, se le dará como emergencia. Si el estado de la piel es completamente normal o pálido, se le clasificará conforme también a los signos vitales. La siguiente parte son los datos de vasoespasmo, que ya los mencionamos la clase pasada. ¿Qué pasa con la cefalea? Aquí me interesaba detenerme un poco porque tenemos pacientes con estados de migraña, ¿ok? Es importante que nosotros sepamos diferenciar un estado de migraña o un estado de cefalea tensional a un estado de cefalea pulsátil asociada con un trastorno hipertensivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la mayoría de las ocasiones es muy característica la cefalea tensional o por migraña porque está acompañada de fotosensibilidad. Ajá, la paciente viene cerrando sus ojitos y viene huyendo un poquito de la luz. Entonces vamos a preguntarle en ese momento. Si tenemos la tensión arterial completamente normal, no tenemos ninguna alteración de los signos y el único dato que nos da la paciente es la cefalea, bueno, podemos preguntarle, ¿te lastima la luz o no nos estás viendo bien? Y es evidente el estado. A veces, por estar en un estado de inmunodeprimido, como le llamamos al embarazo, las cefaleas se agravan más, los estados de migraña se agravan más. Entonces, en ocasiones hay necesidad de internar a la paciente, pero no por un estado propio de un código mater, sino por un estado de estabilización intravenosa, ¿no? Porque sí necesitamos a veces hidratarla y pasarle analgésico vía intravenosa, pero es importante diferenciar esto. Los demás estados de vasoespasmo, ya los dijimos, acúfenos, fosfenos, epigastralgia y amaurosis. La epigastralgia es un dato muy fácil de confundirse. ¿Por qué? Con un estado de úlcera péptica o de acidez gástrica. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el dato característico? La pregunta característica es un dolor opresivo a nivel de epigastrio. No es un dolor de ardor, ni un dolor de hiperpirosis, ni mucho menos, es un dolor opresivo. Normalmente le preguntamos, ¿sientes como si te estuviera apretando un cinturón a la altura de la boca del estómago? Y nos contestan, sí, incluso se me va hacia la espalda. Ajá, es un dolor referido. Entonces, ese es un dolor, es un signo de epigastralgia. Y obviamente, si la paciente tiene cifras tensionales elevadas, pues va a ser muy fácil determinar este signo, ¿ok? La amaurosis ya dijimos que es la pérdida de la visión casi total. La paciente no dirige la mirada hacia donde estamos, sino la tiene mal dirigida. Y vamos ahí a nosotros a indagar un poco. El síndrome febril. De acuerdo a un síndrome febril va a ser motivo de un código rojo en la paciente embarazada arriba de 38 grados, ¿ok? ¿Por qué? Por el riesgo del bienestar también fetal. Ahora, ¿acompañada de qué? Principalmente de datos de choque. Ajá, datos de choque o de datos sépticos. ¿Por qué? Porque la paciente puede estar cursando con un síndrome febril, a lo mejor en una etapa muy temprana del embarazo, como pueden ser antes de las 12 semanas, y puede ser asociado a un proceso infeccioso urinario. ¿Ok? Eso no es un dato de urgencia, pero sí es, perdón, un dato de emergencia. Sí, un dato de urgencia se pasará como amarillo. ¿Ok? Hay que ver esta parte corroborado con las semanas de gestación. En cambio, si es un proceso febril casi al término del embarazo, ¿de acuerdo? Sí podemos clasificarlo como un dato de emergencia o en el puerperio. Recordemos que el triage obstétrico se va a realizar y va a aplicar a toda paciente obstétrica que tenga algún proceso o algún posevento hasta el día 42 después del evento. Llámese legrado, llámese parto, llámese aborto, llámese LAPE, ¿de acuerdo? Por un embarazo ectópico. Entonces, chicos, por favor, ayúdenme con su micrófono. Este triage, este interrogatorio se va a realizar hasta esa etapa, ¿de acuerdo? Entonces es una paciente puérpera, un puerperio inmediato, un puerperio inmediato, un puerperio tardío que tiene fiebre, que está totalmente pálida, ha perdido mucha sangre, es un dato sugestivo de una urgencia, probablemente
una retención de restos, bueno, muchísimas, o un puerperio séptico, ¿ok? Es muy probable y obviamente estas pacientes sí requieren atención de emergencia, ¿ok? Entonces debemos de corroborar el síndrome febril con las semanas de gestación. La salida del líquido amniótico también es muy fácil determinarlo, la motilidad fetal, ya lo mencionamos. Y bueno, vamos a la parte álgida de los triage y donde a veces nos equivocamos o hay mayores errores. ¿Por qué? Porque no sabemos tomar tensiones arteriales, no sabemos tomar signos vitales de manera correcta, ¿ok? Recordemos que la tensión arterial se debe de tener en la misma posición, en una posición cómoda, ¿de acuerdo? Sedente en este caso, si se cuenta con la unidad, no en una posición de decúbito supino, con la paciente completamente relajada o lo más relajada posible. ¿Por qué? Porque pacientes que tenemos en trabajo de parto a veces tomamos la tensión arterial durante la contracción y es obvio que va a estar hipertensa. Debemos de esperar, si nuestra paciente está en trabajo de parto y nos ha dado todos los datos de vasoespasmo, debemos de esperar a que se pase un poquito, a que se pase la contracción y en ese momento aprovechar. Recordemos que entre contracción y contracción en un trabajo de parto normal tenemos aproximadamente de 2 a 3 a 5 minutos. Así ya esté la paciente en fase activa, tenemos un buen lapso de tiempo para tomar una atención arterial correcta. ¿Ok? Por favor, su micrófono, si le muevo a ir la onda. Milanesas de Rex. No logro ver quién es. Compañera Getsemalí, tienes tu micrófono prendido. Ya lo apagué. Gracias. Entonces, recordemos esta parte. De acuerdo a pacientes con trabajo de parto sugestivo, vamos a esperar que pase la contracción. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? La paciente a veces, el umbral del dolor de la paciente es muy bajo, entonces ella te va a decir, es que no me deja de doler, ¿de acuerdo? Vamos a palpar el abdomen un poco, cuando dejemos de sentir esa tensión totalmente uniforme en el abdomen, es cuando la paciente o la contracción ha pasado. Vamos a tomar cifras arteriales, aquí tenemos dos rubros, porque es brazo derecho y brazo izquierdo, ¿de acuerdo? Es totalmente necesario corroborarlo. Si yo tengo una tensión arterial en el brazo izquierdo de más de 160 sobre 110 o de 159 sobre 109, es necesario corroborarlo del brazo derecho y también con los aditamentos que tenga. A veces tenemos el monitor ahí en el área del triage que ha ido y venido toda la guardia, de acuerdo, con el brazalete en el suelo, con los sensores en el suelo, porque bueno, todo el mundo lo ocupó y fueron urgencias. Ok, entonces es claro que esos sensores van a estar, o pueden marcar alguna cifra errónea. Entonces debemos de tener, lo ideal es tener un baumanómetro aneroide o manual para poder corroborar mis tensiones arteriales. En caso de no tenerla, bueno, pues hay que corroborar con los demás datos, ¿sale? Frecuencia cardíaca, totalmente, ahorita tenemos ya el apoyo de los oxímetros que nos pueden dar la frecuencia cardíaca más exacta. La verdad es que hay muy poca diferencia en los oxímetros normalmente nos dan una buena frecuencia cardíaca. Y bueno, y si no, bueno, palpar el pulso radial, ¿no? Y el índice de choque es un determinante o es una herramienta muy fácil o una herramienta en la cual tenemos duda de nuestro triage porque no sabemos, tengo cifras muy pegadas o muy acercadas a los límites, entonces como que no sé dónde clasificar, vamos a sacar nuestro índice de choque, que es una operación muy sencillita, es una división de la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica. ¿De acuerdo? Frecuencia cardíaca entre presión sistólica, si es un índice mayor a 0.8 será una emergencia, un índice entre 0.7 y 0.8 será una urgencia y un índice menor a 0.7, mi paciente no tiene urgencia. Ok, la frecuencia respiratoria también por arriba o por abajo de cifras normales y la temperatura. Y por último, vamos a colocar nada más quién realiza el triage con perfil académico, nombre completo, firma y cédula profesional. Es importante saber que las personas que están capacitadas y el lineamiento técnico nos lo dice, que deben de ser personas profesionalmente capacitadas y comprobables, es decir, que tengan cédula profesional, en este caso de general o de licenciatura, ¿sale? Un personal auxiliar no debería de estar en el triage. En cambio, si las unidades, la plantilla de personal está muy corta, bueno, pues ya tendrá que justificar la unidad el hecho de que tenga una persona auxiliar en ese triage con las capacitaciones pertinentes, ¿ok?
Y bueno, ahora sí, todos los datos se corroboran con los signos vitales para poder clasificar, ¿sale? Y vamos a pasar a qué vamos a hacer si clasificamos un código rojo o un código amarillo. Desde hoy se acabaron las bromas. Voy a estar pendiente de todos ustedes. Y el que no trabaje, a la calle. Vamos a ver. Por favor, micrófonos. En caso de que nuestro código sea un código rojo, tendremos que activar el proceso de atención llamado código Mater o código oro. ¿De acuerdo? Ya también en algunas unidades se llama código oro. Y el código oro involucra la intervención del equipo de respuesta inmediata obstétrica. Y vamos a ver qué es cada uno. De acuerdo a los datos estadísticos, nos dicen que el 15% de las mujeres embarazadas presenta alguna patología agregada con riesgo para su vida y la del producto de la gestación. Deficiente, ¿cuáles son las principales causas por las cuales este código no se activa de manera oportuna o esta atención no se lleva de manera oportuna? La deficiente calidad en la atención obstétrica, el retardo en recibir un tratamiento adecuado a nivel hospitalario, en donde se ubica algo llamado tercera demora. La tercera demora es ese tiempo muerto que nosotros tardamos o que nosotros tenemos para atender a mi paciente. Es decir, no sé qué hacer, no sé si es un código rojo, si no es un código rojo, si activo el código Mater, qué me va a pasar si lo activo y a la mera hora no lo es, ¿ok? Toda enfermera o todo personal que esté en el triage está debidamente capacitado y debe de estar debidamente consciente que puede activar el código rojo. Aquí tenemos algo muy característico que si bien ya ha disminuido mucho, que es el elitismo, ¿no? Entre los médicos y los enfermeros, entre por qué activaste tú el código rojo si tú no eres médico y bueno, muchísimas cosas. Ya es menor esta situación, pero todavía hay algunas unidades en las que se presenta. Entonces, ante esto, nosotros tenemos que argumentar de manera correcta nuestro motivo por la activación. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros debemos, para poder evitar y poder atender esta tercera demora, debemos de saber intervenir de manera correcta. Mi paciente trae un dato hipertensivo, mi paciente trae un dato de compromiso principalmente vascular, ¿de acuerdo? Sabemos nosotros que ante una tensión arterial elevada o baja, el primer compromiso es circulatorio. Por ende, vamos a necesitar una terapia de infusión sí o sí en algún momento. Y nuestra principal intervención es poner a mi paciente en un área segura, ¿de acuerdo? Monitorizarla y acceder a una vía parenteral, ¿ok? Esas son las primeras intervenciones y todo enfermero está capacitado para realizarlo. Llámese auxiliar, llámese general, llámese licenciado o especialista, ¿ok? Todo enfermero está. Por lo menos mantén a tu paciente en un área segura, monitorízala e inicia un acceso venoso, ¿ok? Porque, y obviamente, bueno, y si se puede proporcionar el oxígeno, pues de una vez, ¿no? Ahorita vamos a ver. Pero por lo menos vamos a iniciar, en lo que nosotros iniciamos esas intervenciones, ya ganamos por lo menos de 5 a 8 minutos. En lo que llega el equipo, ¿de acuerdo? Esté donde esté, llámese tercer, cuarto piso en la unidad, llegan en 5 y 8 minutos, llega el equipo o puede llegar algún médico que va a tomar la batuta y va a empezar a dirigir con todo el tratamiento que ahorita vamos a ver, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos y la paciente sigue sentada, ¿no? Ni siquiera somos capaces de pasarla a una camilla, de empezar, de ponerle o quitarle nada más hasta los zapatos, ¿no? No ni de desvestirla, ¿ok? Ahí es donde tenemos la tercera demora, ahí es donde nosotros perdemos tiempo en esperar que nos digan qué empezar a hacer, ¿ok? Nosotros podemos tomar desde al momento de acceder a una vía todo el perfil normal, un perfil completo, una biometría hemática, una química sanguínea, unos tiempos de coagulación y bueno, el ego lo tomamos hasta en su momento que coloquemos una sonda, ¿no? Pero con esos tres tubitos, nosotros ya podemos empezar una acción. Lo ideal, y yo siempre les digo, cuando accedan a una vía con una paciente grave, traten de tomar un piloto. Siempre tomen un piloto, ¿ok? Una BH. Ajá, ¿para qué? Porque no sabemos en ese momento la paciente o la otra vena que accedamos no nos permite obtener un flujo mayor para una toma de muestras, ¿ok? Entonces, yo siempre les digo, el momento de acceder a una vena,
y es un paciente preoperatorio, un paciente de riesgo, hay que tomar unos tubos de laboratorio. Todos sabemos qué tubos de laboratorio por lo menos son los mínimos, una BH, una química sanguínea, unos tiempos de coagulación, que es un tubo morado, un tubo azul y un tubo rojo o amarillo, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar siempre extra un tubo morado, para tipar y cruzar en algún momento, ¿ok? Entonces, en esta parte nosotros podemos combatir esta tercera demora. Y ahora sí, ¿qué pasa? El código Mater, principalmente y como por definición tenemos, que es la activación de un mecanismo, y ya se trabó esto, es la activación de un mecanismo de alerta o de llamado al personal del equipo de respuesta inmediata obstétrica. Este mecanismo puede ser mediante el voceo o mediante un botón de alarma. Ahí va. O mediante un botón de alarma. Y ya se salió. Ok. ¿Vale? Mediante un botón de alarma. Aquí tenemos un código rojo, pero es código oro o código Mater. Se va a activar. Si es un botón de alarma, a veces las unidades determinan si es un solo timbrazo o hasta 2 o 3, dependiendo del servicio. A veces dicen, si es un timbrazo es en urgencia, si son 2 timbrazos en la tococirugía y si son 3 timbrazos es en hospitalización, ¿sale? Mediante si es un voceo, pues simplemente se vocea código Mater en urgencias, código Mater en tococirugía o código Mater en hospitalización. Es importante saber o vocear el área en dónde, ¿para qué? Precisamente para que no estén buscando en dónde está la paciente, ¿ok? Y bueno, el algoritmo de atención, ya lo habíamos visto la clase pasada, es el mismo, desde que la paciente solicita la valoración hasta que se clasifica si es una emergencia o no es una emergencia, ¿ok? Y vamos a ver, ¿qué pasa con la monitorización y la evaluación? Actualmente, el Equidad y Género, que es una instancia que valora toda la atención de la salud materno y perinatal, nos valora y nos evalúa el porcentaje de activaciones de código Mater por área de atención, ¿de acuerdo? Y el porcentaje de activación en general. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos, o Equidad y Género y las unidades propiamente podemos dirigir las estrategias de mejora. A ver, si se están activando más códigos Mater en urgencia, hay que capacitar más al personal de urgencia o dirigirlo un poquito al personal de urgencia. Si los códigos Mater se han activado más en tococirugía, dirigir la capacitación, ¿de acuerdo? Actualmente ya es un programa prioritario. Todavía anteriormente esto se veía muy raro. Ahora el índice de complicaciones por trastornos hipertensivos y choques hipovolémicos en las pacientes embarazadas es muy alto, derivado del índice que tenemos de embarazos en adolescentes, ¿de acuerdo? En nuestro país. Entonces son las principales que, es un porcentaje mayor que termina en código Mater. Por eso es que ya está implícito dentro del programa de salud materno-infantil y perinatal. Y ahora sí, al momento de la activación del código Mater es propiamente ese medio por el cual se avisa, ¿ok? Pero lo que realmente nosotros debemos de saber es quién va a atender, quién demonios va a ir a la atención, ¿no? Porque aparte ese es un punto álgido en enfermería, ¿no? A veces no sabemos qué hacer y todos chocamos y todos entorpecemos el proceso, ¿no? Entonces, aquí nos dice el lineamiento claramente. El equipo de respuesta inmediata obstétrica es un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, es decir, van a intervenir tanto enfermeras como todo el personal o personal específico del resto del hospital. ¿Quiénes son? Ay, ya no sé de todo lo demás. Eso que le doy todo negritas. A ver, permítanme porque creo que salió en blanco. Bueno, es la única. Esta diapositiva está en blanco. Pero bueno, aquí teníamos a todo el personal interdisciplinario, ¿sale? Les voy a platicar estas 2 diapositivas. A todo el personal interdisciplinario, principalmente la cabeza, ¿de acuerdo? Y el líder del equipo. El líder del equipo debe de ser
el médico ginecólogo en su momento y en su ausencia el médico internista o el anestesiólogo, si es que se cuenta, ¿de acuerdo? Tenemos a un médico, por encima tenemos como supervisión del proceso tenemos a los asistentes directivos, ¿de acuerdo? Cada turno debe de tener un asistente directivo. En muchas de las ocasiones no se presenta o no está el director todo el turno, ¿de acuerdo? Que es el que nos dice aquí, o el subdirector, sino nada más está el jefe de la guardia o tenemos el asistente de dirección. Es importante que se presente. ¿Por qué? Porque junto con él y junto con el jefe de enfermeros o la supervisora de enfermería, precisamente van a hacer eso, supervisar el proceso y tal vez en su momento proporcionar aditamentos que hagan falta, ¿de acuerdo? Fuera o dentro del servicio. Posteriormente vamos a tener a lo que es el líder del equipo, que va a ser el médico ginecólogo, médico internista, médico anestesiólogo, posteriormente el cirujano general, un médico neonatólogo, personal de camillería, personal de laboratorio, personal de banco de sangre, personal de radiografía, personal de inhaloterapia, ¿de acuerdo? Y el personal de enfermería, ¿ok? Si bien estamos en la última parte de los eslabones, pero somos el personal con mayor importancia, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos los que vamos a llevar la batuta. Normalmente el personal, por ejemplo, todo debemos de hacerlo de manera eficiente, lo más eficiente posible. ¿Cómo va a ser esto? Cuando llegue el médico ginecólogo, a lo mejor nosotros ya tomamos foco fetal, ya supimos si tiene frecuencia o no tiene frecuencia, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a aprender a presentar a nuestras pacientes. A veces por eso no se nos da tanta credibilidad en la atención de urgencias. ¿Por qué? Porque a veces que no sabemos ni presentar a nuestras pacientes, no sabemos ni siquiera las etapas del embarazo, ¿no? A lo mejor no vas a sacar en ese momento exactamente todas las semanas de gestación, ¿de acuerdo? Pero si trae un ultrasonido, si trae una fecha probable de parto que acabas de sacar muy cercana a la fecha actual, es obvio que ese embarazo es de término. ¿Ok? Entonces debemos de saber presentar a nuestra paciente. Es una paciente gesta 2, gesta 3, cesárea previa, hace cuánto tiempo, lo mayor posible los antecedentes con los cuales el médico pueda dirigir su tratamiento, ¿ok? Y el foco fetal es muy importante. A veces me ha tocado ver que abordan a la paciente, ya le tomaron, la monitorizaron, le pusieron oxígeno, le pusieron las 2 vías del sulfato de magnesio y todo, y ni siquiera nadie tomó el foco fetal. Y llega el pobre pediatra y el pobre pediatra dice o pregunta, ¿está vivo el bebé? ¿No? Y todos así como de, híjole, no sé, ¿no? Nadie tomó el foco fetal. Entonces, debe de ser una intervención prioritaria, el foco fetal, ¿de acuerdo? Y aparte porque eso causa tranquilidad a la paciente, escuchar el corazón de su bebé. Debemos de entender a la paciente en ese momento todavía más como un todo, ¿no? Nosotros sabemos que como enfermeros vemos a esa paciente en sus diferentes esferas, ¿no? En ese momento es un momento de pánico, es un momento de incertidumbre, es un momento de estrés total, porque aparte van a llegar 10 o 15 personas sobre ella, que ni siquiera, que uno lo va a estar abordando brazos, otro le va a abordar genitales, otro le va a abordar cara, otro le va a abordar piernas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a invadir totalmente la integridad de nuestro paciente. Entonces, como enfermería y como primer contacto debemos de avisar y poner en contexto a nuestra paciente, ¿no? Decirle, ¿sabes qué, señora? Van a venir muchas personas, te van a estar preguntando muchas cosas, trata de contestar lo más fuerte y claro que puedas, no te asustes, todo es en pro de la mejoría o de estabilizarte, ¿ok? Sí tienes una situación delicada, pero bueno, vamos a esperar a que se te atienda, ¿de acuerdo? Y bueno, ya un poquito la paciente ya se va esperando, ¿no? Ya se va esperando qué le van a hacer. No, diferente es que suba la cadera, levante las piernas, quítese la ropa, o cómo se llama 50 veces, ¿no? Entonces debemos de atender esta parte prioritaria. Es muy importante, por ejemplo, en esta parte, si nosotros accedemos a una vena, obtener los tubos de muestras y agilizar la atención. ¿Qué pasa aquí? Nosotros mismos nos entorpecemos los procesos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Debemos de observar bien a quién tenemos a nuestro alrededor. A veces están los internos, a veces están los residentes o nuestros propios estudiantes y nada más están viendo así espantaditos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué debemos de hacer? A ver, ayúdame con membretes, ¿sale? Dirigir la atención, hacer las indicaciones de manera directa. ¿Por qué? Porque el personal a lo mejor cuando llegue de banco de sangre, el personal cuando llegue de laboratorio, ojo, si bien
ellos tendrían que etiquetar las muestras, ¿eh? Ellos tienen que etiquetarlas o identificar a la paciente de urgencia y llevárselas, porque eso es pérdida de tiempo. Pero bueno, en su momento a lo mejor no ha llegado, yo no puedo dejar unas muestras sin etiquetar, ¿ok? Porque aparte la atención continúa, a lo mejor son 2 médicos y la atención continúa con otras pacientes, que a lo mejor también le van a tomar un perfil y se pueden confundir. Entonces, en ese momento, pero tampoco yo me puedo poner a hacer membretitos, ajá, entonces voy a ver tú residente, a ver tú interno, si ven, por favor, ayúdame a etiquetar, sí. De verdad que si nosotros formamos y dirigimos nuestra atención, se forma un muy buen equipo de trabajo. Yo les puedo decir que muchos internos y muchos residentes que me han tocado, si nosotros dirigimos nuestra atención de enfermería, ellos de verdad hacemos muy buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo con ellos. Y nada de que es que yo, porque no, para nada, ¿ok? Simplemente debemos de dirigirle bien la atención. A ver, doctor, por favor, ¿me puedes ayudar con las... sí, ¿qué le pongo? Tú nada más haz un membrete con el nombre completo de la paciente y se acabó. Ok, sí, porque a veces ellos están también esperando nada más a la historia clínica, ¿no? Que es lo que les toca. Entonces, eso es lo último, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de echar mano para que nosotros nos enfoquemos en las atenciones de urgencia reales, ¿ok? Otra situación también muy importante, el personal de inhaloterapia, ¿de acuerdo? Es importante que si bien en algunas unidades no hay personal de inhaloterapia, a veces nos toca hacer a nosotros el personal de inhaloterapia, pongamos a nuestra paciente con una mascarilla facial, por lo menos, si no tenemos unas puntas de oxígeno. Es importante oxigenar a esa paciente, ¿por qué? Porque no sabemos qué tan comprometida está la perfusión placentaria, y aparte por el estrés, no sabemos si la paciente se vaya a empezar a hiperventilar y a estresar, ¿ok? Entonces, póngale esas 2 medidas muy de inicial. Ahora, ¿con qué voy a canalizar a mis pacientes? No ha llegado nadie, mi paciente tiene 158, 102 y no ha llegado nadie. Póngale un cristaloide, ¿de acuerdo? Una Harman, una fisiológica. Mientras, el chiste es tener una vía permeable. Nada de cargas, por favor, nada de cargas. No sabemos realmente cuánto requiere de volumen mis pacientes. Anteriormente, con lo canalizábamos y chino, órale, ahí le van 300 o 500 de carga. Total, agüita no le hace daño a nadie. No, ¿de acuerdo? No podemos, en ese momento no sé cuál es el gasto urinario de mi paciente, no sé cuál es el gasto cardíaco de mi paciente, ¿ok? Entonces simplemente necesito una vía permeable, con un cristaloide. No lo hagan con glucosa porque no sé realmente los niveles de la paciente, ni con mixta, ¿ok? En ese momento Harman o fisiológica, es bien importante nada más, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son? Esa era la parte de la primera diapositiva. Otra cosa, el personal de camillería, el mal de los camilleros, ¿no? Nunca están. Pero los camilleros deben de saber, y ellos también entran a estas capacitaciones donde saben que forman parte del equipo. Echen mano de los camilleros, ¿ok? Si la paciente no se puede mover, indíquenlos. Ustedes en ese momento, si bien el flujograma dice que el líder del equipo es el anestesiólogo o es el cirujano, ellos son como los líderes médicos y los responsables de la situación médica de la paciente. Pero en sí, de realmente organizar al equipo es enfermería, ¿eh? En ese momento ustedes deben de sacar sus dotes de liderazgo y de líderes y dar buenas indicaciones. A ver, tú, fulanito de tal, ven por favor, ayúdame a subir a la paciente. Sí, jefa, ya, va, ¿no? Porque en sí no saben si la pueden mover o si no la pueden mover porque tiene la vía, o porque no, súbela por favor y acomódamela, ayúdame a mover para retirarle la ropa. Sí, jefa. Ok, entonces hay que dar indicaciones precisas. Tenemos también al personal de admisión. Hay veces que el personal de admisión también forma parte del equipo. ¿Por qué? Porque es el que tiene que recabar todos los datos. A ver, personal de admisión, por favor, mándame una copia de la credencial del lector del paciente. ¿Por qué? Porque ¿qué crees? Que no habla dialecto y no le entiendo ni siquiera el nombre. No me sabe decir. Entonces en ese momento, ¿sabes qué? Eso ya, espérame, no te preocupes, ahorita conseguimos tu identificación. Porque están, ¿y cómo te llamas? Y tu nombre se escribe así, y va con H, y va sin H, y se escribe con X, y se escribe con J, y lleva acento, no lleva acento, es es punto, es María. Entonces, en el nombre te tardas 5 minutos en descifrar y que te lo deletree, ¿no? Que de plano no se entienden. Ay, sí, por favor, pónganles María y José a sus hijos. Ya, porque, no, bueno, hay cada nombre que en serio no se entiende, pero en ese momento, ni cómo escribirlo. Con Y, con I latina, H al principio, o H intermedia, o CH, bueno, infinidad de cosas. Pero en ese momento no me voy a poner, la paciente, les recuerdo, está estresada, hasta el nombre se le olvida.
Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Personal de admisión, consígueme identificación y datos correctos de la paciente, por favor. Es muy raro, de verdad, es muy raro que la paciente vaya sola. Si bien es un número importante, o sea, todavía hay pacientes que se van solas, porque a lo mejor nada más iban a consulta y resulta que ya se quedaron con datos de preeclampsia, pero la mayoría de las pacientes van acompañadas. Entonces, mandan al personal de admisión a que les consiga una identificación y si es menor de edad, los datos correctos, ¿ok? Para que ustedes se sigan enfocando en lo que están, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahora sí necesitamos nosotros esos datos específicos, pero no perder tiempo en eso. Ajá. Ahora, otra parte, eso era la diapositiva pasada. Las siguientes son las características que debe de tener el personal de enfermería principalmente y todo el personal multidisciplinario ante esta urgencia. Esa me hubiera gustado que la vieran mucho. De todas maneras les voy a corregir la presentación. No sé por qué se borraron. ¿O sí la alcanzan a ver ustedes? Sí, son 5. Ah, exactamente es esa. No sé por qué aquí no se ve, pero son las características que debe de tener el personal. Principalmente dice ahí trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Toma de decisiones, ayúdenme con las otras. Disponibilidad, conocimiento, habilidades en cuidados críticos y orden, ¿de acuerdo? Todo lo que no tiene enfermería. Todo lo que se le olvida a enfermería en una situación... Todo lo que no tiene enfermería en una situación de urgencia, porque lo tenemos, o sea, lo sabemos hacer, pero en una situación de urgencia, Dios mío, que el creador nos ampare, ¿no? Porque pasa esto, nosotros tenemos el conocimiento, de verdad se los prometo, yo no dudo y todo lo sabemos, porque esto ya es el pan de cada día. Les recuerdo, antes no se veía a diario, ahora ya es parte como las acciones esenciales de la seguridad del paciente. Ajá, pero en ese momento hasta nosotros nos impactamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Aquí entra mucho también la situación mental de cada persona. En algún módulo les comenté que hay veces que debemos de tener la mente así como bien fría, ¿no? Muchas personas, a lo mejor muchas compañeras, me ha tocado ver que se bloquean y se choquean así, mal plan, ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo mejor ellas estuvieron 1 año antes o 2 años antes en la misma situación y perdieron hasta un bebé. Ajá, y se bloquean. Entonces, en ese momento nosotros debemos de trabajar como personal. En ese momento somos personales que donde esa persona que está ahí nos necesita al 100%. Debemos de cumplir con un orden, ¿ok? Yo tengo determinado desde mi inicio de turno qué función voy a realizar. Ahorita las vamos a ver. ¿Qué función voy a realizar? No me quiero meter en otro lado. O simplemente el algoritmo nos dice las funciones específicas. ¿Pero qué creen? Que como equipo trabajamos un poquito diferente, pero somos eficientes. No hay ningún problema, ¿ok? Pero no quieras poner la vía 1, la vía 2, preparar medicamentos, apuntar y también poner sonda. No se puede, no tienes 5 manos. Ajá. Entonces tenemos que hacer el trabajo en orden y efectivo. Trabajar en equipo y la disponibilidad. A ver, si estamos en un área de urgencias o de atención materno-perinatal, somos disponibles para todas estas situaciones de urgencia. Nada de que es que a mí no me toca. Nada de eso. Si en ese momento tu compañera, porque suele pasar, se fue a comer o está en el baño y le tocaba hacer, o sea, son situaciones, se vocea al personal, porque obviamente al escuchar el timbrazo se escucha en toda la unidad y se interrumpe en todo lo que tenemos, lo que estamos haciendo, pero bueno, hay situaciones en las que se puede ausentar uno. Empieza tú a hacer la atención, ¿no? Empieza a dar la atención, empieza a dirigir, ¿ok? Y para eso nos vamos a ir hasta aquí, en la tercera. En la participación de enfermería. Ahorita nos regresamos a las caras. ¿Cómo va a participar? El personal médico ya tiene sus funciones, el personal de laboratorio ya sabe propiamente por su servicio qué le toca. Pero ¿qué va a hacer enfermería? Para enfermería tenemos un grupo de 4 personas, es lo que nos marca el lineamiento. Y me van a decir, maestra, a veces a duras penas tenemos 3 o 2, somos en el servicio, ¿ok? Eso dice el lineamiento, pero mi orden, mi disponibilidad y mi trabajo en equipo van a ayudar que solvente yo la capacidad de 4 enfermeras en 2, ¿ok? Y bueno, nos dice que la enfermera A es determinada como brazo izquierdo, ¿de acuerdo? La que se va a encargar del monitoreo hemodinámico. Por favor, conecten bien un monitor, ¿sale? Vean las derivaciones del monitor. Hay veces que dicen, es que nunca me había tocado. Pues sí, pero ese monitor lleva ahí los 3 meses que llevas aquí en urgencias. ¿De acuerdo? Ve dónde está B1, B2, B3, B4, B5, LL, LA, BA y BF, ¿no?
O sea, LA, LF, AL y AR, ¿no? Entonces, RA, perdón. Vean, por favor, qué significa. Right arm, left, right, left, ¿no? Y B5, ¿dónde va? O sea, hay que determinarlo. Ajá, brazo izquierdo, brazo derecho, pie izquierdo y pie derecho. ¿Sale? O si trae más derivaciones, ver hacia dónde, porque hay monitores que traen 6, ¿no? 5, nada más traen 3. Si es rojo, si es blanco, si es negro. ¿En dónde van las derivaciones? ¿Vale? Uno que es café. El que trae 5 trae rojo, blanco, negro, verde y café. Ajá. Y el que trae 3 nada más es blanco, rojo y negro. Ajá, es el de 3. Entonces es importante que sepamos dónde van para que en ese momento luego enchufemos a nuestro paciente y esté monitorizado, ¿ok? Ahora, los electrodos, ¿sale? Los electrodos también, los neonatales no me sirven para un adulto, dan mucha interferencia, ¿ok? Entonces es importante que nuestros electrodos sean adecuados al tipo de paciente. Va también a hacer la instalación o la asistencia en la instalación del catéter venoso central. Ajá, esto se encuentra en el carro de reanimación. Todos los carros de reanimación cuentan con un catéter central, la mayoría son Arrow, ya sea bilumen o trilumen, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa aquí? No sé qué material se ocupa para una venodisección. Ajá, entonces debo de saber perfectamente, porque lo malo no es saber cómo cómo se instala, porque yo no lo voy a instalar en algún momento. Bueno, si eres capaz de instalar un catéter largo, pues qué padre, ¿no? Si no hay un cirujano, si no hay un internista. Pero si hay un internista y te pide todo para una disección y no sabes qué ocupar, ahí está el problema, ¿ok? Equipo de venodisección, nuestras jeringas, solución fisiológica, heparina, hoja de bisturí, nuestra seda, ¿ok? Es importante solicitar todas estas situaciones y tenerlas a la mano, ¿ok? Y obviamente guantes, la bata o dependiendo de cómo los manejen en sus unidades, hay veces que ya viene el kit completo para venodisección. Ajá, o hay veces que se pide un bulto, aparte nada más con campos y la bata estéril, los guantes y el equipo, la charola de venodisección aparte. ¿Ok? Entonces, es importante. Y son equipos chiquitos, o sea, a pesar de que se ven muchas, son los chiquititos, ¿eh? O sea, son chiquitos. La disección acá trae 2 tijeras Westcott, que es la curva y la recta, trae 2 mosquitos rectas, 4 mosquitos curvas, un set Miller, un mango de bisturí. Y las pinzas de disección. Pinzas Hudson, Conicin, disección Conicin, y también trae una Forester recta. Una Forester recta, exactamente. Exacto. La flanera ya son 20 piezas aproximadamente, 17, 20 piezas del venodisección. ¿Ok? Ahora no tengo, bueno, de menos consíganse unas Hudson, un mango de bisturí, y ya con eso empiezan, ¿eh? Mínimo. Con la sutura, exactamente, con un equipo de sutura. Entonces, debemos de ser bien hábiles para resolver esa situación. A veces, en las unidades, por ejemplo, de segundo nivel, que son materno-infantiles, es muy raro que accedamos a un central, porque no tenemos cirujano y no tenemos internista, ¿sale? Pero sí, si la enfermera de urgencias es terapista, es intensivista, ella se pone el catéter central largo, ¿eh? Y con ese empezamos, con el puro largo. Ajá. Pero bueno, eso ya es dependiendo de la unidad. Va también a asistir a lo que es la instalación de la sonda vesical, ¿ok? Debemos de asistir a la sonda vesical. Y para esto, obviamente, debo de saber, lo ideal es, recuerden que ya hace algunos años, desde que salió la norma y el lineamiento para la instalación de sonda vesical, es un procedimiento estéril, ¿de acuerdo? Debemos de saber instalarlo de manera estéril. Anteriormente se hacía a pie de cama y según respetando los principios, ¿no? Pero ahora es un procedimiento completamente estéril. Procuren ocupar su equipo completo de técnica estéril, ¿ok? Que es una bata, sus guantes, ¿de acuerdo? Y sus campos, ¿ok? Y todo el circuito armarlo de forma estéril. Recuerden que las pacientes en su mayoría realizan infección de vías urinarias, entonces eso es parte de los indicadores que queremos disminuir, ¿ok? Y obviamente cuando se tome la muestra o se coloque la sonda vesical, podemos tomar de la parte de abajo el ego, si es que hay gasto urinario, ¿ok? ¿Por qué? Porque está estéril todo el circuito. Ajá, entonces podemos tomarlo y es la primer micción. Antes agarrábamos y lo tomábamos directamente de la sonda y chin, al conectar, salpicaba, ¿no? Entonces, ahora no es así. Ahora se puede tomar desde la bolsa colectora de orina
porque está el circuito estéril, ¿ok? Porque se armó con técnica estéril y es un circuito cerrado, ¿ok? La enfermera B, o brazo izquierdo, o brazo derecho, perdón, nos va a ayudar a todo lo circulatorio. Perdón, también la enfermera A asiste la vía aérea, ¿de acuerdo? Asiste todo para la vía aérea. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan, la enfermera A anda por arriba, anda por abajo, anda por el lado izquierdo y el lado derecho. Ajá. Debemos de hacer aquí, normalmente, por ejemplo, en el equipo de trabajo que yo tengo, el de la sonda vesical es el otro. Ajá, es el que se instala, el que anda por abajo poniendo vendaje de miembros pélvicos. ¿Ok? Entonces, ustedes aquí pueden jugar un poquito con las actividades, siempre y cuando se haga todo eficiente y en el tiempo preciso. ¿Sale? Entonces, termina una, exactamente, parte superior y parte inferior. Aquí lo determinan por brazos, pero hay unidades en los que los módulos mater son bien chiquititos, solamente cabe la camilla, el tococardiógrafo y del otro lado el ventilador, y no hay para dónde moverte, ¿eh? Y arriba tienes el monitor y bueno, te andas pegando con todo. Entonces, si bien es importante que esto se hizo y ustedes lo pueden ver en el lineamiento, el módulo mater que muestra el lineamiento es todo un área de choque completita para el módulo mater. No lo tenemos, por lo menos en mi unidad es un cubículo chiquitito, nada más cabe una camilla, ¿sale? Entonces tenemos que ahí saber, pero es importante saber qué actividades tienen en específico cada enfermera, ¿ok? Entonces, para la instalación y la permeabilidad de la vía aérea, el número de cánulas, qué tipo de hojas de laringoscopio voy a dar para cada cánula. Hay muchos anestesiólogos que son bien buena onda y te piden la hoja 1, la hoja 2, recta curva, más la cánula 7, 8 o 6, ¿no? Dependiendo. Pero hay unos que te dicen, y no te dicen el número, ¿eh? Dame una hoja para una cánula 7, o dame una hoja para una cánula 6. Y Dios mío, te estás volviendo chango, ¿no? Porque no sabes cuál es cuál. Entonces, acuérdense, rectas, curvas, ajá, y 3, 4, 5 son las de las adultos, las chiquititas son neonatales, ¿no? Entonces, 0, 1 y 2. son neonatales, hasta la U, ajá. Y 4, 3, 3, 4 y 5 son adultos, ajá, de más de 50 kilos, de menos de 50 kilos, entonces ahí más o menos van jugando. ¿Ok? Siempre la 4 y la 5, 3, 4, a menos que la paciente esté bastante, ya 5, pero normalmente es 3 y 4, ajá. Y las cánulas con la guía metálica, ¿ok? Es importante también asistir con la guía metálica, que nuestra bolsa reservorio, si no tenemos personal de inhaloterapia, esté conectada a una toma de oxígeno, ¿de acuerdo? Nuestra bolsa autoinflable esté conectada a una toma de oxígeno. Tener mi jeringa para inflar el globo de seguridad, ¿ok? Saber auscultar los campos pulmonares, porque también a veces el médico nos pide y bueno, no sabemos ni auscultar campos, ni sabemos que la columna de aire o la columna de vapor nos puede ayudar, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante en la instalación. La enfermera B nos va a ayudar, o la enfermera brazo derecho, ¿les aparecen a ustedes las imágenes? ¿Sí? Ok. Bueno, ahí en la enfermera de brazo derecho nos va a ayudar al acceso de venosos, ¿de acuerdo? La toma de muestras, está como en escalerita. La toma de glicemia capilar, toma de muestras, instalación de accesos venosos, la administración, ojo, ministración de medicamentos, ¿de acuerdo? Ministración de medicamentos y de terapia de infusión. Ahora, ¿cómo vamos a acceder cómo vamos a ocupar los accesos venosos? Vamos a ocupar una regla que se llama la regla del 10, 14, 14, 16. ¿Esto qué significa? Que en la parte superior, aquí tenemos el muñequito, en la parte facial vamos a ocupar el número 10, que significa 10 litros de oxígeno, ¿ok? Con una mascarilla facial. Si yo te digo que requiero 10 litros de oxígeno, mínimo es la mascarilla. ¿Por qué? Porque las puntas nasales nos dan solo hasta 5, ¿ok? Entonces no es el flujo correcto. 14-14 nos habla de los accesos vasculares. Debería de ser con un acceso periférico mínimo 14. Pero hay pacientes que si bien no lo permiten, ¿ok? ¿Por qué? Porque el estado de hipoperfusión o simplemente son sumamente delgaditas, ajá, o están con un edema y es bien difícil acceder a esas venas. Por lo menos y como mínimo un 17, ¿de acuerdo? Bueno, ya así de plano que me digas, maestra, es que de plano no, un 18, un verde, ¿ok? Mínimo, pero un rosa y un azul definitivamente no me va a servir para volúmenes grandes. ¿Ok? Entonces, mínimo. Lo ideal son 14 y 14. Obviamente, si ya tengo un 16, pues qué mejor, ¿no? Es el gris. ¿Qué pasa con el 16? El 16 me habla de la sonda vesical ideal.
Yo con esto tengo un serio problema. ¿Por qué? Porque me dicen, es que maestra, es que está bien chiquita. Pues sí está chiquita, pero tu paciente, ¿qué crees? Que pesa más de 80 kilos, pues pesa más de 90 kilos, sí, tiene 15, 16 años, pero pesa más de 80, 90 kilos. El meato urinario es más grande o es más amplio. ¿Y qué va a pasar si yo le pongo una 14? Simplemente se va a fugar, ¿ok? Y no voy a tener una cuantificación correcta de gasto urinario. Entonces debo ver bien la anatomía. Llegué a pelear mucho con un equipo de trabajo en una unidad que me decía, es que aquí se usa pura 14. ¿Solo tienes 14? No, sí hay 16 y sí hay 18, pero aquí usamos pura 14. ¿Pero por qué ocupas pura 14? Porque aquí hay, no, es que no es un argumento válido, porque esto es anatomía. Ajá, entonces la regla te dice que mínimo un 16, porque es la que va a permitir mayor seguridad en la cuantificación. Hay pacientes que hasta de verdad permiten una 18, ¿de acuerdo? Me ha tocado y sin problema. Ajá, entonces aquí debo de valorar mucho la anatomía. Ahora, es una paciente que me ha tocado tener pacientes de 13 años, ¿ok? Y sumamente delgaditas, que no pesan ni 55 kilos con todo y embarazo, pues en ellas sí una 14, ¿no? Y a veces hasta es difícil insertar una sonda 14. Entonces, aquí la regla nos dice 16, pero debo de valorar muchísimo la anatomía porque lo que quiero obtener es una cuantificación exacta de mi gasto urinario. Acuérdense, las pacientes comprometidas en perfusión obviamente pueden tener alteraciones en el gasto urinario, y si tengo alteraciones en el gasto urinario o no tengo gasto urinario, no puedo iniciar electrolitos séricos de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puedo simplemente dañar la función renal y te queda peor el asunto, ¿ok? Entonces, debo de tener un gasto urinario. Ajá, que es también aquí lo importante, la instalación de sonda nasogástrica en caso necesario. Ajá, una instalación de sonda nasogástrica, aquí es muy variable el calibre, aquí podemos desde una 12, una 14 o hasta una 10 a veces se permite, pero normalmente es 12 o 14 o 16, una Levin 16, 18, 14, para la instalación de sonda nasogástrica en caso de querer cuantificar gasto, ¿de acuerdo? Gasto cardíaco, o que la paciente esté inconsciente y requerimos ministrar medicamentos vía oral, como es la hidralazina o la alfametildopa, se hace por medio de la sonda nasogástrica, ¿ok? Entonces es muy importante, paciente inconsciente sí lleva sonda nasogástrica, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿O ya les dolió la cabeza? ¿No? Ok. ¿Qué pasa con la enfermera C? La enfermera C va a dar el manejo de la terapia intravenosa y las cajas de emergencia obstétrica. ¿Qué es lo que va a hacer? Es la que se va a encargar de preparar todo, de diluir todo, ¿ok? Para eso, pues debo de saber diluir y debo de saber cuál es la farmacodinámica, cuál es la farmacocinética de todos mis medicamentos, ¿ok? Yo voy a confiar ciegamente en esta enfermera, la que prepara todo, ¿ok? Porque es la que me va a preparar y me va a diluir todas las soluciones, ¿ok? Y nos vamos un poquito a regresar a las cajas. ¿Qué son las cajas obstétricas? Las cajas de emergencia obstétricas han sido un instrumento para las unidades para tener disponible todos los medicamentos que se ocupan en las emergencias, ¿ok? Y no estar buscando a ver cuál es el que sí ocupo y cuál es el que no ocupo y dónde está y dónde no está. O, en dado caso, abrir un carro de reanimación innecesariamente. Recordemos que un carro de reanimación es para un evento cardiorrespiratorio, de paro cardiorrespiratorio, ¿ok? No es un evento de un código Mater, es un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué contienen las cajas? La caja guinda o la caja de preeclampsia o eclampsia, anteriormente llamada caja roja, ¿de acuerdo? Va a contener todo para la emergencia hipertensiva. Esto es, tiras de activas para diagnósticos de sangre, glucosa y albúmina, si es que se cuenta. Nifedipino de cápsulas de gelatina blanda de 10 miligramos. Recordemos que el nifedipino se va a ocupar como antihipertensivo, ¿de acuerdo? En situaciones, y más si el embarazo es pretérmino, también se va a ocupar, y son las que se ocupa más comúnmente, ¿de acuerdo? Si el embarazo es pretérmino, porque ayuda mucho como uterotónico también. La solución Harman normalmente también se va a ocupar porque es con la que se canaliza de primera instancia. Alfametildopa de una concentración de 250 miligramos, hidralazina en tabletas de concentración de 10 miligramos, hidralazina en solución inyectable. Aquí empezamos con los problemas, ¿ok? ¿Qué pasa? Una, el nifedipino nunca se funciona, ¿eh? Nunca se funciona ni se pasa en gotitas, por favor, ¿ok? Siempre es cápsulas vía oral, ¿ok? Porque la cápsula de nifedipino se presta mucho para picarla y dar gotitas sublinguales. En esta
emergencia, no lo hagan, por favor, no, ¿de acuerdo? Y si alguien los indica, que se los ponga por escrito y que él lo ministre directamente, ¿sale? ¿Mande? Porque la absorción sublingual en una paciente embarazada es distinta, ¿sale? Entonces el efecto puede ser sumamente, se puede revertir y entramos en un estado de hipotensión súbita y la paciente puede llegar en paro, a caer en paro. Entonces, aquí no es como no es una emergencia hipertensiva en un estado no grávido, en un estado de no embarazo, como en un estado de hipertensión sistémica, no es así. Entonces, a veces en las hipertensiones sistémicas, pues sí ocupan las gotitas, 5 gotitas sublinguales y el estado de absorción es diferente. Pero en la paciente, un estado sublingual de absorción es así, miren, es sumamente letal, ¿ok? Entonces, no lo hagan, es vía oral, las cápsulas de nifedipino. Aquí me marcan cantidad de 4. ¿Por qué 4? Porque es mi dosis tope, ¿ok? Es mi dosis máxima. Yo puedo administrar hasta 4 cápsulas de nifedipino con un lapso mínimo de 15 o 20 minutos cada uno, ¿ok? Esto ya lo vemos en un esquema más adelante. Bueno, no, en la otra clase. Pero esto ya lo indica el médico, ¿ok? Y ahora sí, vámonos a la hidralacina vía IV. ¿Qué pasa con la hidralacina IV? Se tiene que diluir forzosamente. Una hidralacina IV de 20 miligramos no se puede pasar en bolo. La concentración plasmática es sumamente alta, ¿ok? Entonces, por eso es que aquí la persona que está en medicación o que está en enfermera C debe de saberse las diluciones. La ámpula de hidralacina normalmente se diluye en 20 mililitros de solución fisiológica o de agua inyectable para pasarse en bolos de 5 miligramos, ¿ok? Y obviamente así ya queda la concentración de 1 a 1, ¿vale? Entonces siempre la ámpula de 20 viene de 2 miligramos, de 2 mililitros, perdón, se lleva a 20 y se van a pasar con bolos de 5 hasta 10 miligramos, pero nunca se pasa sin diluir. ¿Ok? También tenemos ámpulas de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un neuroprotector, ¿de acuerdo? Se va a prevenir con esto la convulsión o se va a atender de primera instancia la convulsión si es que la paciente está convulsionando, ¿ok? Tengo aquí en la primer caja de 4 a 6 ámpulas. ¿Por qué de 4 a 6 ámpulas? La concentración principal es de 4 ámpulas, ¿de acuerdo? En una solución de 250 miligramos de fisiológica o de glucosa, dependiendo si la glucosa de la paciente lo permite, para pasar en un lapso de 30 minutos. ¿Qué pasa con esto? Con la administración de electrolitos séricos debemos de tener mucho cuidado. Recuerden las acciones de seguridad para la administración de los medicamentos. Una de ellas es la velocidad de infusión, ¿ok? Entonces, en la administración de electrolitos siempre debo de contar con una bomba de infusión. Siempre, ¿de acuerdo? Los electrolitos se pasan con bomba de infusión. Por ende, ¿qué voy a necesitar? Pues un equipo de bomba de infusión. Y por ende, desde el principio voy a preparar mi circuito con un equipo de bomba de infusión. Es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces ponemos un macrogotero normal y ahí andamos, pero si desperdiciando macrogoteros a diestra y siniestra. ¿Ok? Cuando sabemos que en una vía siempre va a ir el sulfato de magnesio. ¿Ok? Entonces siempre procuren armar sus circuitos cerrados de manera funcional. ¿Ok? ¿La preparación del sulfato de magnesio siempre va a ser lo mismo o va a depender de...? Varía, va desde 100 mililitros hasta 250 mililitros la primer dosis de impregnación. Ahorita lo vamos a ver en el SUSPAN, ¿sale? Eso es parte de un esquema. ¿Mande? De 100 a 250. De 100 a 250, ¿Ok? ¿Qué es lo que trae adicional nuestra caja guinda o de atención a la emergencia hipertensiva? Puede traer bicarbonato de sodio, ¿de acuerdo? En frascos, ámpulas de 50 mililitros, gluconato de calcio en ámpulas de 10 mililitros equivalentes a 1 gramo, ya les dije nifedipino, hidralacina, y tenemos un antihipertensivo por excelencia que es el labetalol, es el único antihipertensivo que viene IV, aparte de la hidralacina. Pero desafortunadamente en nuestro sector salud ya no hay labetalol, ¿sale? Si lo tienen, pues qué bendición, porque es muy bueno el labetalol. Ya no lo tenemos, anteriormente todavía hace como 5 años sí era parte del esquema, ahora ya no, pero el labetalol también se ocupa. Tenemos también aquí la fenitoína sódica. ¿Qué pasa con la fenitoína sódica? Creo que muchos conocen como un anticonvulsivo de excelencia, ¿sale? Pero no es de primera elección. ¿Por qué? Porque atraviesa la barrera hematoplacentaria, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? A mi paciente ya le pasé todo lo que dice el esquema de neuroprotección con sulfato de magnesio y sigue convulsionando.
¿ok? Entonces, pues ni modo, voy a echar mano de la fenitoína sódica. ¿Cómo se va a hacer? Recuerden que esta siempre va diluida, las ámpulas vienen de 250 miligramos, siempre va diluida mínimo en 100 mililitros de fisiológica. ¿Por qué? Porque tiene un fenómeno de incompatibilidad con la glucosa, se cristaliza y obviamente van a echar a perder toda su vía. ¿Ok? La fenitoína sódica no se lleva con la glucosa, entonces siempre se diluye con fisiológica. Y hay que también determinar ahí o controlar la velocidad de infusión. Posteriormente ¿En también, cuántos mililitros dijo, maestra? mínimo en 100. Gracias. Aquí ya va a depender mucho la dosis de impregnación. Hay veces que tenemos dosis de impregnación hasta de 500 miligramos, ¿ok? Pero esto ya es de acuerdo a indicación médica, ¿ok? También tenemos aquí el furosemida que nos va a ayudar como diurético en caso de que mi paciente no tenga gasto cardíaco, pero también es bajo indicación médica. Hay veces que ministramos bolos de 40 miligramos, pero eso ya es bajo indicación médica externa, normalmente lo da el internista. Tengo una duda, ¿la ¿Qué pasó? fenitoína también se pasa en carga o para...? No, para 1 hora. Perdón, la impregnación de fenitoína es en 30 minutos, mínimo en 30 minutos, ¿sale? Mínimo en 30 minutos de fenitoína. También tenemos un esteroide en la caja, ya no se ocupa de manera cotidiana porque debemos de ver los niveles de plaquetas, la dexametasona. Anteriormente poníamos como esquema complementario la dexametasona porque es un coadyuvante de la formación de plaquetas, ¿ok? Y las pacientes con trastorno hipertensivo normalmente consumen o empiezan a consumir plaquetas y caen en un estado de síndrome de HELP, ¿ok? Que es en el compromiso hepático. Entonces, aquí nosotros podemos ministrar la dexametasona como profiláctico de la destrucción plaquetaria o de la formación plaquetaria, pero si ya tenemos laboratorios y mi paciente no tiene compromiso plaquetario, no es necesario, ¿ok? No es, pero si se administra en dosis de 16 miligramos en la mayoría de las ocasiones y se diluye en 100 o 200 mililitros, ¿ok? De solución fisiológica. También no se lleva con glucosa, ¿ok? Porque es un esteroide. Ahora sí, mi paciente ya es una emergencia hipertensiva, pero ¿qué pasa si mi emergencia obstétrica es a causa de un sangrado, ¿ok? O de una hemorragia? Tenemos nuestra caja rosa. La caja rosa va a ser para la atención de la hemorragia obstétrica. Aquí, ¿qué es lo que va a conformar? Principalmente medicamentos que son uterotónicos, ¿ok? De primera instancia, normalmente tenemos la hemorragia obstétrica posparto. No lo vamos a manejar en la hemorragia obstétrica preparto o en parto. ¿Por qué? Porque algunos medicamentos son inhibidores de los canales de calcio y pueden dar datos y dar compromiso circulatorio, ¿ok? Entonces, esto es exclusivamente posparto, ¿ok? Posparto o post-evento obstétrico, ¿sale? ¿Cuál vamos a ocupar de primera instancia? La oxitocina. Nosotros sabemos y toda paciente posparto sale con una concentración de oxitocina para el manejo del puerperio inmediato, del alumbramiento, pero cuando tenemos hemorragias ya establecidas de más de 500 mililitros, vamos a utilizar una dosis de oxitocina, normalmente es de 10 unidades, de manera intravenosa, ¿ok? Intravenosa directa. Mi paciente sigue sangrando, voy a dar o coadyuvar con la ergonovina. La ergonovina viene en una concentración de 0.2 miligramos en 1 mililitro. La ergonovina es intramuscular, ¿ok? Intramuscular y normalmente se ministra en el vasto externo, ¿sale? Es importante saber que para poder ministrar la ergonovina debo de controlar las tensiones arteriales. La ergonovina y la carbetocina normalmente no se ministran si mi paciente está hipertensa, ¿ok? Entonces normalmente en cuanto determino un código Mater por emergencia, por hemorragia obstétrica, también tengo que monitorizar a mi paciente, ¿no? Todo lo que ya hicimos anteriormente, ¿ok? La carbetocina también es otro uterotónico. Normalmente viene de 100 microgramos en 1 mililitro y viene en solución inyectable y se aplica de manera directa o diluida, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Mi paciente sigue sangrando todavía. Tengo de coadyuvante de última instancia el misoprostol. Pero el misoprostol es una prostaglandina que se va a ocupar vía rectal. Para estos fines es forzosamente vía rectal, en una concentración de 600 a 800 miligramos, ¿ok? Anótenle porque no viene aquí en la presentación. Misoprostol de 600 a 800 microgramos
¿de acuerdo? Vía rectal para la hemorragia obstétrica. Solamente para la hemorragia es esta concentración. Y obviamente, bueno, tengo el gluconato de calcio porque vamos a tratar a la mejor a manejar hemoderivados y para disminuir el misoprostol. De 600 a 800 microgramos. El gluconato de calcio también lo vamos a utilizar en algunas ocasiones, la solución Harman para canalizar una segunda vía y bueno, nuestros coloides de primera instancia tenemos el almidón o las gelatinas, ¿de acuerdo? Pero siempre en la hemorragia obstétrica también vamos a canalizar 2 vías. Y ahora sí, nos vamos a la enfermera D, ya casi acabamos. ¿Qué pasa con la enfermera D? La enfermera D es la que nos va a realizar todos los registros. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué pasa? Debemos de saber hacer registros efectivos y eficaces y efectivos, ¿no? ¿Por qué? Al principio les dije que todo el equipo le pregunta a la paciente el nombre. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Sale? 4 veces el cómo te llamas. A ver, enfermera D, realiza tu ficha de identificación y pégala en un lugar visible, ¿ok? Y avisa, aquí se encuentra la ficha de identificación de la paciente. Contiene fecha de nacimiento, nombre completo, fecha de ingreso y hora de ingreso, hora de activación de código Mater y expediente. Gracias. Punto. ¿Sale? Hay que hacer la ficha, ¿para qué? Para poder evitarle el estrés a la paciente. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo único que vas a hacer. Tú nada más vas a hacer registros. No tienes por qué andar en todos lados agarrando jeringas y abriendo ámpulas. No. Tú te sientas en un lugar visible y le pides a todos tus compañeros que te vayan diciendo qué es lo que va administrando. ¿De acuerdo? Primera vía, ¿qué es lo que se indica? ¿Cuáles son los tiempos necesarios para, o los importantes? 1, hora de activación del código Mater. 2, hora de la primera vía. ¿Y dónde quedó la primera vía? ¿En qué sitio? ¿En qué vena? Para eso me debo de saber, pues, perfectamente mi anatomía, ¿no? De las venas, basílica, cefálica, radial. ¿Sí? Justo. ¿Ok? Primera vía. ¿A qué hora inició el primer medicamento? Que normalmente es el sulfato de magnesio, ¿ok? Segunda vía. ¿A qué hora queda la segunda vía? ¿A qué hora se toman los laboratorios? ¿Qué laboratorios se tomaron? ¿Qué calibres son los dispositivos que ocupé? ¿Sale? ¿A qué hora quedó instalada la sonda vesical? Si ya hay gasto urinario, ¿cuánto ha orinado? Medicamentos. ¿A qué hora se administró el primer medicamento? Que normalmente es el nifedipino, o es hidralazina, o es alfametildopa. ¿Cuántos miligramos? ¿De acuerdo? ¿A qué hora se inició la segunda, el primer bolo de hidralazina? ¿Cuánto tiempo llevamos entre una atención? Por ejemplo, la enfermera D te dice, ya llevamos 15 minutos de la activación. ¿Para qué? Para ver si se valora una segunda dosis de algún medicamento y la segunda toma de signos vitales, ¿ok? Los signos vitales son cada 10 o 15 minutos. Ajá. Y ahora sí, ya con esos tiempos empiezo a hacer mi hoja de enfermería y nada más voy escuchando todo lo que me van gritando. Por eso es importante que no seamos a veces como tan sensibles en esta situación, ¿no? Una cosa es hablar fuerte y otra cosa es gritar sin dirigir. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando nosotros canalizamos una primer vía, ya quedó la primer vía con un catéter venoso periférico 18 en la vena radial, derecha. Ok, gracias. Ya quedó la segunda vía con un catéter venoso periférico 16 en la cefálica, izquierda. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Y quién instala? La instaló fulanito de tal. Acuerden que nosotros también tenemos indicadores. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la otra situación que va a hacer? Va a colocar la pulsera de identificación. Toda paciente debe de ir con pulsera de identificación. No sé si va a temblar, si algo va a pasar y la paciente no está identificada. ¿Sale? Todos debemos de traer, 1, identificaciones, y 2, la paciente debemos de ponerle sus identificaciones. Esto es en caso normalmente o principalmente de desastres, ¿ok? Los censos del servicio, se los puse en mayúsculas porque con base en los censos del servicio es como vamos a realizar todos nuestros porcentajes, ¿eh? Ustedes me podrán decir, jefa, es que de verdad que atendimos 5 códigos Mater y ¿cómo es posible que no nos ganamos el premio del código Mater, no? ¿Y dónde los apuntaste? Ay, se me olvidó.
¿A poco teníamos que apuntarlo? Pues sí. ¿Sale? Recuerden que normalmente todos los auditores y todos los porcentajes van con base en censos. No van y buscan las hojas de enfermería, es un censo. Debe de haber en su servicio un censo de activaciones de códigos Mater, ¿sale? Y va a registrar todos los datos clínicos, es decir, toda la hoja de enfermería. Ajá. Y también debemos de tener en cuenta que otra parte de los censos, y viene el alineamiento técnico, es el formato de código Mater. Ajá. ¿Ese quién lo realiza? Lo realiza el asistente de dirección o la supervisora de enfermería. ¿Por qué? Porque es donde todos firman. Ajá. Debemos de tener un documento donde todos firmaron asistencia y al evento y la asistencia, pues obviamente, a la atención de la paciente. ¿Ok? Esto conlleva toda la intervención del equipo de respuesta inmediata obstétrica. ¿Qué es lo que aparte yo siempre les digo? Vean lo que pasó en este código que les interfirió y que en el próximo no debe de pasar, como son tomas de oxígeno sin oxígeno, tomas de aspiración sin aspiración, monitores que no sirven, termómetros que no sirven, tococardiógrafos que no registran, plumas que no pintan, ¿sale? Hasta eso. Porque, a ver, te confías y hay veces que de verdad nada más traes una pluma. Por favor, si ocupan pluma de 4 colores, es la de 4 colores y no hay más, ¿sale? Necesitamos ver todas estas situaciones en su momento que a mí me llegan a interferir porque no sabemos si en algún momento podemos ser nosotras o sus hijas o algún pariente, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que debemos de tener implícito que siempre debemos de atender a nuestras pacientes como nos gustaría que nos atendieran a nosotras, ¿no? Y yo siempre les digo, cálmenlas, traten de calmar a su paciente y traten de darle el panorama al que se va a enfrentar. Eso sirve mucho. Hay pacientes que de verdad llegan temblando las pobres y las acuestas en la cama y empiezas a abordarlas y bueno, hasta de verdad hacen una neurodermatitis, todas se ponen con eritema tóxico de los nervios que les causa que todo mundo y tenerlas así, ¿no? Bueno, aquí no me pueden ver en línea, pero que las tenemos con los brazos abiertos, con las piernas abiertas y aparte desnudas, ¿no? Entonces, por favor, mantengan la integridad de su paciente lo más que se pueda a pesar de la urgencia, ¿sale? Y bueno, todo esto lo pueden encontrar en el lineamiento técnico de triage obstétrico, código Mater y equipo de respuesta inmediata obstétrica en la edición 2016, que es la que aún está vigente, desde el Estado de México, ¿ok? Ya creo que se lo subí, si no mal recuerdo, le subí lineamiento en la plataforma, si no se los voy a subir para que lo chequen. Ok, vamos rapidísimo. Espero que no haya duda. ¿Tienen alguna duda? No, Okay. maestra. Perfecto. Entonces, miren, en su plataforma les voy a platicar. Ya tienen unos casos clínicos que ya les subí por equipo. Viene su mayor temor, trabajar en equipo, pero lo van a tener que hacer, ¿sale? Tienen en su plataforma, les actualicé el documento con los últimos que se agregaron. Por favor, si alguien falta, mándenme solo mensaje hoy. Quien no se integre hoy a equipo, por ahí nada más tengo una persona que me mandó mensaje en la mañana, que es la que ya integré al equipo 5, si no mal recuerdo. Pero si alguien falta, nada más les voy a dar oportunidad hoy para poderlos agregar. Quien no se agregó hoy queda fuera de la actividad y no cuenta con su 40%, ¿ok? De una vez les digo, ¿sale? Perdóname. No, pero ¿sí ¿no apareces? ¿No apareces? Entonces en el 5, en el 4. En el 4 te metes, ¿sale? Porque al 5 ya Maestra, yo también mandé mis datos y tampoco aparezco en ningún equipo. Soy Elma. A ver, espérenme tantito. A ver, ahorita me mandó mensaje Ana Karen Patiño, ella va al 5. Aquí está Adri, no, ¿sí, Adri? Adri al 4, aquí de presencial. ¿Y tú eres Elma? Elma Contreras. Ok, en el 3, por favor. No, en el 1, perdón, en el 1. Porque es donde Ok, gracias, maestra. Sí, ¿sale? Quien haga falta, por favor, hoy me mandan mensaje y nada más hoy actualizo equipos. ¿Qué van a hacer? Les subí un documento donde vienen todos sus casos clínicos, ¿de acuerdo? Todos sus casos clínicos por equipo. Caso 1 pertenece al equipo 1, caso 2 al equipo 2, caso 3 y así sustantivamente. ¿Ok?
¿Qué va a pasar? Vienen ahí las instrucciones. Revísenlas, por favor, para que, creo que las puse bastante claras, pero les voy a decir, lo único que me tienen ahorita que entregar para la próxima clase es su plan de trabajo. ¿Qué va a decir en el plan de trabajo? Prácticamente cómo se repartieron el trabajo, ¿ok? ¿Qué parte le tocó a cada quien? ¿Por qué? Porque la parte que le tocó a cada quien es la que voy a calificar. Por ejemplo, aquí, equipo 4, que aquí está Adri y por allá Brenda, ¿sale? Y acá Tona. Ajá, por ejemplo, a Tona le tocó realizar el triage. A Brenda le tocó realizar el plan de cuidados del diagnóstico real. Y a Adri le tocó realizar, por ahí les puse la definición de la patología. ¿Ok? Entonces, a Adri le voy a revisar todo que contenga todo lo que dice la definición de la patología, así como lo puse, fisiopatología, síntomas, complicaciones, todo. Si algo le falta a Adriana, va a ir bajando, ¿ok? Su porcentaje a lo mejor va a ser, no va a ser de 40, va a ser del 35, ¿ok? A Brenda le faltó todas las intervenciones, nada más me formuló su plan de cuidado, su diagnóstico. Sí, todo muy padre, su diagnóstico, etiqueta, su manifestación por, su manifestado por y su relacionado con, pero no puso más. No puso ni indicador, ni resultado, ni nada. ¿Ok? Entonces su trabajo vale 20%. Y Tona me clasificó un triage sin circular en el formato los datos alterados ni los signos vitales. ¿Ok? Entonces su triage vale 5%. Ajá. Entonces, del promedio, esa es la calificación para todo el equipo. ¿Ok? Entonces, por favor, cada apartado, el promedio, la calificación máxima es 40%. Obviamente, tienen que dar todos les voy máximo 40, se promedia, y si todos sacan 40, todo el equipo vale 40, sin problemas, pero deben de ver bien. Ahora, unos casos clínicos tienen trampa, léanlos bien, ¿ok? No, ahorita hablamos del que les dejé tarea. Ajá. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en algunos ya hasta arriba les puse la fecha actual para los datos, normalmente, y en la mayoría solo deben de sacar fecha de última regla y fecha probable de parto, ¿sale? Solamente creo que en uno van a tener que traspolar ultrasonidos, que es en el último, creo. Ajá, pero, ¿qué pasa? Algunos no tienen signos vitales, aguas, a algunos no les puse signos vitales, pero, por ejemplo, por ahí les puse, la paciente acude con síndrome febril, entonces es obvio que me van a poner una temperatura de más de 38, ¿ok? Pero si me ponen una temperatura de 37 y te digo que yo con síndrome febril, está mal. Si yo te pongo que la paciente está hipertensa, pues es obvio que me vas a poner cifras de hipertensión, ¿sale? Pero, ¿qué creen? Que está hipertensa con epigastralgia y con amaurosis, no me vas a poner una tensión arterial de 130/85. Es obvio que tiene más, ¿sale? Entonces, analicen bien sus datos, por favor. Y para la próxima semana es su plan de equipo, ajá, su plan de trabajo. ¿Cómo me lo van a entregar? Me lo van a subir una integrante me lo van a mandar por WhatsApp ese. Ya yo lo subo después a la plataforma para tener evidencia. Solamente un integrante del equipo me va a mandar el plan de trabajo con el nombre de todos los equipos. Ajá. El nombre de los integrantes, perdón, de todo el equipo y qué tarea le tocó hacer o qué parte del caso clínico le tocó hacer. Para que yo sobre de eso ya vaya viendo, yo tenga un listado para cada que me manden sus revisiones. Les voy a hacer 3 revisiones, ¿ok? La primera revisión va a ser para el sábado 16 de mayo. Esa es la primera revisión. Es decir, en esa revisión me van a mandar y me van a decir, maestra, yo soy del equipo tal y mi duda es esta. Yo ya previamente tengo el plan de trabajo. ¿16 es martes? Sí, entonces para ese sábado que sí. Es 13, porque 6, no, para el 6 es su plan de trabajo. Para el 13 es su primera revisión. Y ya me dicen, maestra, mire, es sobre mi parte o yo soy tal y tengo esta duda. Ok, yo ya voy a ver que a él le tocó nada más sacar las semanas de gestación y solo le explico las semanas de gestación, ¿sale? ¿Por qué? Porque me es muy difícil por los compañeros que están en línea. Ajá, entonces necesito que sean muy específicos.
Obviamente que todos se tienen que pasar el trabajo, o sería lo ideal. ¿Para qué? Para que lo complementen y puedan sacar la mayor calificación. Sería lo ideal. La fecha de entrega, yo se las doy la próxima clase porque no tengo fecha todavía de término de módulo. Va a ser un sábado antes del término de módulo, que si no me equivoco es junio, el último sábado de junio. ¿Ok? De junio me parece que terminamos, ¿no? Entonces tienen casi 2 meses, ¿eh? Casi 2 meses para realizar su tarea, ¿ok? Ya les subí también abajo de en la parte final de ese documento, la escala de evaluación. Su glosario vale 10%, sus tareas valen 20%, su examen va a valer 30% y el trabajo 40%. Y si hay muchos integrantes, ¿se pueden repetir las actividades? Pueden hacerlo entre 2, sí. ¿Sale? Por ejemplo, los planes de cuidado son un poco más pesados. Entonces pueden hacerlo entre 2, pero necesito que su plan de cuidado me lo manden bien específico. ¿Por qué? Porque no me van a poder subir toda una carpeta por equipo. No tolera la plataforma una carpeta. Entonces me van a tener que subir, por ejemplo, Mariana, le toca su plan, nada más me va a subir su formato de su plan, su PDF de su plan de cuidados. Y ahí voy a ir yo completando todo por equipo. ¿Ok? ¿Dudas, por favor, en línea? Sí, maestra, yo no tengo equipo, soy Adán. Ah, ya recibí tu mensaje, Adán. Ahorita te integro. Sí, gracias. Sí. Todo eso todavía no está en la plataforma, ¿verdad, maestra? Sí, ya está. ¿Ya logran ver el documento? Ya está el documento de casos clínicos y está el documento de equipos actualizados. Ya están los dos. Actualicen su plataforma, por favor, y si tienen alguna situación, no sean malitas, chéquenlo con el director Salvador para que se las haga visibles y se los resuelva lo más pronto posible. De todas formas, si no, se los mando por WhatsApp, ¿sale? Se los subo al grupo de WhatsApp para que ahí lo tengan por si tienen problemas con la plataforma. Lo subí a la plataforma porque debo de tener la evidencia, ¿sale? Pero les mando todo por WhatsApp. Ya aparecen los trabajos en equipo, maestra, en la plataforma. Sí, ya aparecen. Maestra, entonces, ¿este trabajo de equipo es el final? Sí, es el trabajo final. Así es. Gracias. De nada. Ok, Buen otra día. cosa. Tampoco tengo equipo, maestra. ¿Quién eres? Johan Kevin. ¿Ya me mandaste mensaje? No. Mándame mensajito, por favor, y te agrego. Sí, gracias. Sí. Maestra, una pregunta. Sí. Perdón, como tal, la especificación del trabajo no está, ¿verdad? Sí, están los casos clínicos y dice lineamientos para trabajo final, me parece. Ah, lo checo porque ese no lo vi. No te Sí, en preocupes. el caso, Les subo ¿perdón? los 3 documentos al grupo. Sí, gracias, maestra. Ok. Bueno, otra cosa bien importante, las revisiones, por favor, y se los pido de manera personal, solo las voy a hacer el sábado que les diga. A veces se los prometo que no es grosería, pero no puedo responderles entre semana, ¿verdad? Pobrecito, sí, ya toda la semana lo traje a vuelta y vuelta. No, la verdad es que tengo todo el día ocupado con otros grupos, entonces las revisiones yo se las hago el sábado que les diga, ese día me mandan sus documentos, les hago sus revisiones y bueno, para poder, entre sábado y ese domingo, ¿ok? Pero entre semana me es muy complicado. Otra cosa, rapidísimo, les subí la solución del caso, aquí me hacían un análisis bastante correcto. Al final decía una dilatación de 10 centímetros y se prestaba para que se sospechara de una paciente de término, ¿ok? El análisis estaba correcto. Simplemente que lo que tenían que hacer era determinar la fecha de última regla y la fecha probable de parto y San se acabó. Solamente por ahí una persona vio la trampa, ¿sale? Pero Marta, yo tenía una duda ahí en ese caso. Esas cuando no nos pone fechas, por ejemplo, la podemos tomar, por ejemplo, yo le tomé como con fecha de hoy. Sí, pero ¿me la pusiste en el caso? Sí. Ok, si la pusieron así, el chiste es que esté correcta la operación, ¿ok? Eso es lo que me interesa, que sepan hacer correctas las operaciones. Bueno, pues entonces, revisen por favor sus documentos, ya los tienen en plataforma, para que la próxima semana se sube el plan de trabajo, ya tiene fecha límite, ¿ok? Plan de trabajo que no esté la semana que viene, plan de trabajo que obviamente pues ya no recibo y se van con cerito. ¿Ok? Nada más el trabajo.
No, nada más voy a poner el apartado del plan de trabajo y con que me lo suba uno del equipo, no hay ningún problema. Con eso es más que suficiente. Hasta arriba dice fecha actual, ¿no? Sí, está cerradito con colorcito. Sí, hasta arriba dice fecha actual para los casos y solamente les puse por ahí otra fecha que para los ultrasonidos y viene hasta abajo. Ok, bueno, revisen sus casos, por favor, y nos vemos la siguiente semana. Bonito fin de semana. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego. Pero uno nada más, uno. Es que no lo mandé. No, porque Sí, como, sí, de hecho sí. es que la